Cada día es hermoso escuchar palabra de Dios. Por ello, el Ministerio Arca de Salvación presenta al pastor Edwin Santana con un mensaje para consolar y alertar su vida. Génesis su capítulo 22, versos 6 en adelante. Leemos para gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque estas palabras son espíritu y vida. Yo solamente soy un instrumento, Señor, para edificación de este pueblo, Dios mío. Te pido, Dios, que tú me ayudes, Señor, a hablar con responsabilidad esta palabra. En el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias, mi Dios. Amén y amén. ¿Se pueden sentar, mis amados? La actitud de un verdadero adorador, la parte número 3. Pues bien, amado, esta serie de sermones hemos visto muchos puntos interesantes que de verdad tenemos muchas cosas que aprender. Abraham, el padre de la fe, pero tiene un porqué, se le llama el padre de la fe. O sea, que esto no fue un nombre inventado o una simple experiencia que él tuvo, sino, amado, una realidad vivida, probada, certificada por el mismo Dios. Entonces, el verso 6, que es uno de los versos que más nos impacta, y hemos fundamentado esta enseñanza en la misma, que Abraham pues sale con su hijo, sale con todo lo preparativo para el holocausto, y le dice a los demás que están con él, amado, que él vendrá y que él va a adorar. El verso 5 dice: allí adoraremos y volveremos a vosotros. O sea, que es impactante, sabiendo él el mandato, la encomienda que tiene de parte de Dios, y él certifica y aprueba de que él va a volver. Y vemos allí que a la hora de la verdad, que no apareció nadie para ofrecer el holocausto, Isaac no se resistió. Isaac escuchó a su padre. Isaac estuvo dispuesto a hacer un sacrificio para Dios, y que su padre glorificara a Dios con la vida de él en el propósito de él. Y explicamos aquí la estrecha relación que tenía Isaac con su padre. ¿Por qué? Porque un hijo entregarse por completo a su padre y no resistirse y estar dispuesto hasta morir, mis amados, para que el nombre de Dios sea glorificado, eso nos da a entender de la gran relación e intimidad y la buena educación que Abraham le había dado a su hijo Isaac. O sea, no hubo resistencia. Y hablamos cómo podemos lograr esa buena intimidad con nuestros hijos, cómo podemos educarle, amado, y los pasos y las herramientas que tenemos que utilizar para que esto pueda ser una realidad con la ayuda del Señor. O sea, estos son los temas que hemos tocado. Entonces, hoy pues vamos a hablar de un tema muy interesante, porque Abraham ahora tiene a su hijo, tiene el cuchillo en la mano, y vamos a hablar acerca de la sensibilidad a la voz de Dios, la capacidad que nosotros debemos de tener para discernir y responder a la palabra del Señor. Y amados, vemos aquí este verso, que cuando llegan al lugar y Abraham edifica el altar y pone la leña, ata a Isaac su hijo, no se resiste, lo pone en el altar sobre la leña, dice la Biblia. Y aquí entramos. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Es una lectura fuerte. Un padre que le va a quitar la vida a su hijo por ordenanza de su Dios. Si usted analiza,
Es una actitud de obediencia, mis amados, que duele, que pesa. Por yo obedecer a Dios voy a tener que quitarle la vida a mi hijo. Recuerden que Dios está probando a Abraham. Nunca olvida eso. Dios está probando a Abraham. Dios nos prueba a nosotros. Y Abraham, a pesar de que le duele en su corazón, por él sabe que tiene que obedecer a Dios. La obediencia, amado, tiene su responsabilidad. La obediencia tiene bendiciones de parte de Dios, pero también tiene menosprecio de parte de los hombres. Que se sepa esto. Cuando usted quiere ser obediente a Dios y quiere someterse a Dios, aquellos que no entienden el propósito que Dios tiene contigo van a decir: tú eres un fanático. Esto desde que se metieron a cristianos, mira, ya no se tratan con la familia. No bebemos con la familia, pero sí nos tratamos, que es diferente. Porque la gente dice: se alejaron de nosotros. Sí, pero es que tú siempre me invitas a beber. Tú siempre me invitas a los ambientes de canes y discotecas, y ese no es mi ambiente. Porque algunas veces las familias no saben compartir como familia, sino es bebiendo y haciendo cosas ilícitas que desagradan a Dios. Somos familia, pero entonces el concepto de Dios solamente está en la mente y no en el corazón. Porque la gente hace lo que le da su gana. Entonces, algunas veces cuando tú eres obediente a Dios, amado, esto pesa. Porque muchas personas utilizan palabras peyorativas, epítetos, amado, para tratar de minimizar y hasta ridiculizar a aquellos que se llaman ser cristianos, aquellos que quieren ser obedientes. Y hay personas que por no verse tan cristiano o tan fanático o tan religioso, mis amados, pues hacemos el papel del camaleón. Pero Abraham era un hombre comprometido con Dios. O sea, Abraham era una persona dispuesta, mi amado, a obedecer a Dios, aunque le costara la vida de su hijo. Entonces vemos aquí a este caballero, mis amados, y vemos la sensibilidad que Abraham tenía a la voz de Dios. Siempre estaba atento, y esa debe ser la actitud de un verdadero adorador: escuchar la voz de Dios para hacer la voluntad de aquel que le ha llamado. Entonces Abraham entra en obediencia a Dios, amado, y me impacta mucho lo que está pasando y en el contexto que está pasando. Abraham toma el cuchillo para degollar a su hijo, e inmediatamente que él tiene ya el cuchillo en la mano, hay un ángel que le habla. Escucha la voz de Dios en el momento que él va a sacrificar a su hijo Isaac, y lo llama por su nombre, Abraham, y él responde: heme aquí. Heme aquí. Y la pregunta es si nosotros hacemos lo mismo. Si estamos nosotros dispuestos, cuando Dios nos llama, a decir: heme aquí. Si estamos nosotros dispuestos a coger al Isaac, al que nosotros amamos. Porque hay muchas cosas que nosotros amamos, iglesia. Hay muchas cosas que ocupan el lugar que le pertenece a Dios. Y algunas veces Dios nos demanda que dejemos eso a un lado y lo sacrifiquemos, y entendamos que Él es primero. Abraham dice: heme aquí. Esa voz desde el cielo. Y dijo: no extienda tu mano sobre el muchacho, ni le haga nada. Wow. Escucha la voz, Abraham. Discierne que es la voz de Dios, amado, que le está hablando. Porque es que hay un corazón dispuesto a escuchar, un corazón dispuesto a obedecer. Y si él no hubiese discernido la voz de Dios, amado, entonces Abraham hubiese cometido un gran error. Entonces vemos aquí la obediencia a una nueva instrucción: no le haga nada. Y usted podría decir, porque hay personas, mis amados, y tenemos que aprender mucho de esto, él se detiene. Dios le da instrucciones específicas de detenerse y de que no le haga daño al jovencito. Muy contrario a lo que Dios le había dicho en el inicio. Dios lo manda a sacrificar y ahora le dice: no haga nada. ¿Qué hace Abraham? Obedecer. ¿Qué hace Abraham? Ajustarse a la nueva dirección que Dios le está dando, mis amados. ¿Por qué? Porque Abraham era un hombre que obedecía a Dios,
pero entendí, amado, que Dios muchas veces podría probarnos, y Dios muchas veces prueba nuestra fe, y vemos que la obediencia a Dios no era una obediencia rígida. No, yo tengo que hacer lo que Dios diga, y ya Dios dijo esto, y eso es el diablo que me está diciendo a mí que no haga nada. Hay que conocer la voz de Dios. ¿Saben por qué? Porque alguna vez usted y yo somos personas que la Biblia dice hagamos esto, o una instrucción tenemos, y algunas veces no queremos cambiar de mentalidad, y Dios dice no, vamos a hacer esto. Dice no, es que Dios no es hijo de hombre para mentir. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Esos versos suenan muy verídicos. Abraham pudo argumentar de esta manera y decir no, es que si Dios me dijo que lo matara, es que lo mate y punto. Esa es la voluntad de Dios. Pero cuando tú conoces a Dios, ustedes saben que la voluntad de Dios no es que usted mate a nadie. Pero Dios está probando a Abraham, y Abraham conoce a Dios, y ahora lo va a conocer más, amado. Entonces vemos aquí a alguien que conoce a su Dios. Vemos aquí a alguien con una relación muy activa, muy continua, muy íntima con Dios. Y ese acto de obediencia, mis amados, de entender que a Dios hay que escucharlo en todo tiempo, debe ser la actitud de un verdadero adorador, mis amados. Porque a Dios yo no lo voy a obedecer solamente una vez. A Dios yo tengo que obedecerlo cada vez que Dios a mí me habla, cada vez que Dios a mí me instruye. Tengo que estar dispuesto a obedecer. Tengo que estar atento, mis amados, y ajustar mi voluntad a la voluntad de Dios. Entonces tenemos que ser personas sensibles, espiritualmente hablando, mis amados, porque vemos aquí que por esa fe genuina, esa obediencia total, amado, que mostró aquí a Abraham, amado, entonces el Señor le dice las siguientes palabras, y esa palabra a mí me ministró mucho. Dice: ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Yo decía, pero Señor, los escépticos aquí, porque siempre tenemos personas que quieren tratar de ridiculizar la Biblia. Pero si usted se pone del lado de un escéptico, de un ateo, dice: y entonces ustedes que enseñan, lo que saben un poquito de teología, que hemos estudiado un poquito, la Biblia habla de atributos que solamente Dios tiene, no lo tiene más nadie. Dios tiene atributos que solamente le pertenecen a Dios. Lo que es omnipotencia, que Dios puede hacerlo todo. Lo que es omnipresencia, de que Dios puede verlo todo y está en todos los lugares. Y lo que es omnisciencia, que Dios todo lo sabe. Desde este atributo de su omnisciencia, usted podría decir: ¿cómo es posible que ahora Dios se está preguntando, Dios está confirmando? Dice: porque ya conozco que temes a Dios. Dios, pero si tú lo sabes todo, ¿cómo es posible que ahora que tú te das cuenta que yo temo aquí, yo te temo a ti? Porque si tú eres omnisciente, ¿cómo tú no lo sabías? ¿Para qué tú tenías que probarme de esta manera? Para tú sabes de que yo temo a ti, de que yo te obedezco a ti. Podría ser contrastante, contradictorio, mis amados, paradójico, cuando leemos este verso así de sencillo, con relación a los atributos de Dios. Y esto me llamó mucho la atención, mis amados, pero cuando nosotros pues podemos profundizar en el contexto del Señor, nosotros sabemos que Dios en su omnisciencia, mis amados, conoce todas las cosas pasadas, presentes y futuras. Y Dios no tiene que probarnos a nosotros para Él saber quiénes somos nosotros. Cuando Dios nos somete a una prueba, usted puede estar seguro que es para que nosotros nos certifiquemos y para que nosotros estemos más seguros de nosotros y de nuestra fe en Dios. Porque Dios conoce los corazones. El único que tiene la capacidad de pesar el corazón, de ver las intenciones que hay en el hombre, es Dios. Entonces vemos aquí la prueba como confirmación de una fe visible. La fe de Abraham la tenía Abraham en su corazón. Ahora Dios quiere que esa fe se haga visible. Dios sabe que Abraham lo ama. Dios sabe que Abraham tiene fe genuina en él,
antes de ser probado, Dios lo sabe, mis amados. Dios no tiene que confirmar nada aquí. Lo que está pasando es para Abraham. Lo que está pasando es para la futura generación. Para que ustedes entiendan algo, que la fe no solamente se tiene en el corazón, que la fe se tiene que evidenciar como una fe visible en los hechos y en nuestra manera de proceder. Entonces, la prueba de fe de Abraham, el sacrificio de Isaac. Tú hablas de fe, ahora yo quiero que tú te des cuenta de tu fe y que esa fe tuya se convierte en una manifestación externa, que la gente lo pueda palpar. Tu fe interna se va a mostrar ahora cuando tú ofrezcas a tu hijo, y al ver esa actitud de obediencia total a mí, la gente van a recibir ese testimonio y van a entender quién soy yo. Cuando alguien vive experiencia como esta y testifica a otros, amado, la fe de muchos se aumenta. Oh, pero qué lindo es Dios. Dios obra de esta manera. ¿Por qué? Porque tú escuchas el testimonio de otros, mis amados. Entonces, lo que vemos aquí, esta fe no es para que Dios se convenza de la fe de Abraham, porque Dios sabe quién es Abraham, mis amados. Es para que esta fe sea evidenciada, solidificada, testificada, tanto para él como para nosotros. Porque ahora mismo la experiencia de Abraham, amado, nos edifica a todos. Nosotros entendemos por qué Abraham está en el primer lugar en el salón de la fama de los hombres de fe. O sea, que no fue por cualquier cosa, no fue por cara linda. Tú eres el padre de la fe. No, amado. No. O sea, leemos la historia de Abraham y somos edificados. Pero aquí vemos, amado, cómo la misericordia de Dios se manifiesta con este hombre, dándole una oportunidad para el propio Abraham certificar su fe. Entonces Dios, en su omnisciencia, Dios siempre interactúa con el hombre porque Dios conoce al hombre. Entonces vemos que Dios conoce el principio, amado, o el final desde el principio. El final desde el principio Dios lo conoce. Para Dios el futuro es como historia. Para Dios, amado. Sin embargo, vemos cómo Dios interactúa con el hombre en el tiempo de Dios. En la historia humana, Dios actúa con nosotros, interactúa con nosotros, y nosotros elegimos libremente conforme a como Dios pone en nuestros corazones. Y este es un punto que mucha gente no lo comparte, y más adelante voy a desarrollar un tema. Porque muchos dicen por ahí que el hombre no tiene libre albedrío para elegir cosas que entienda que le convienen. Y vamos a tener que hablar ampliamente de este tema. Y nosotros como iglesia exponer nuestro punto de vista claramente, con todo los lujos de detalle. Pero aquí vemos a un Dios que obra en el tiempo que Él determina. Hay dos formas de ver el tiempo: el cronos, que es el tiempo que nosotros conocemos, que pasan los años. Pero está el kairo, que es el tiempo determinado por Dios, que cuando Dios determina hacer algo contigo, no tiene que ver con tiempos, sino en el tiempo de Dios. Y aquí Dios está tratando con este hombre, Abraham, y está probando a Abraham, amado. Entonces vemos aquí, amado, que el conocimiento que Abraham tiene de Dios ahora se va a profundizar más, amado. No es abstracto, sino que se va a convertir en una acción real, concreta, pero en el tiempo que Dios ha determinado para este hombre. Y es bueno que nosotros podamos entender que cuando Dios quiere tratar con nosotros, que cuando Dios quiere probarnos, nosotros no podemos poner excusa ni estar cuestionando a Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene diversas formas en las cuales Él se puede, mis amados, manifestar a nosotros o revelar a nosotros. Dios es diverso, mis amados. Entonces, para Dios no hay nada nuevo. Para usted, para mí sí, pero para Dios no. Entonces Abraham, un hombre de fe que camina con Dios, un hombre que se está desarrollando su relación con Dios, y de lo intangible está pasando a lo tangible, porque está palpando a Dios en su vida. Y algunas veces nosotros no entendemos el porqué de las pruebas. La prueba es un medio que Dios utiliza para crecimiento espiritual de nosotros. Nosotros hablamos muy lindo de Abraham,
Pero cuando Dios decide que tú y yo seamos el Abraham y que sacrifiquemos al Isaac, comenzamos a cuestionar a Dios y el por qué, Señor. Pastor, ay, pastor, si usted supiera, Dios está siendo injusto conmigo. ¿Cómo? Yo no sé por qué Dios permite esto. Yo no sé por qué Dios está permitiendo el otro. Pero mire, lo que me está pasando a mí es una cosa, vea, que Dios se ha olvidado de mí. Entonces, cuando pensamos de esa manera, no entendemos lo que dice la Biblia. Amado, las pruebas es una herramienta que Dios usa para purificar, para fortalecer nuestras vidas, para fortalecer tu fe. En 1 de Pedro, su capítulo 1, versículo 7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea, Dios conoce la fe de cada persona, pero Dios permite que cada persona pueda experimentar un crecimiento profundo, una dependencia mayor y total de parte de Dios. En las pruebas que vemos la providencia de Dios, amado. Y las pruebas son necesarias para nosotros conocer a Dios. Algunas veces conocemos a Dios de manera superficial. Y tenemos el ejemplo con Job. Que lo que le pasó a Job nadie quiere, de verdad nadie le haría que lo que le pasó a Job le pase a uno de nosotros. Usted sabe lo que es perder sus 10 hijos en un solo día. Y perder todas sus posesiones, ser uno de los hombres más ricos del mundo. Y el diablo dejarlo en la nada. Y al final este hombre decía: mira, yo de oír era que conocía a Dios, ahora es que yo sé quién es Dios. Pero después que fue probado. Hay muchos que ven la prueba como un castigo. La prueba no es un castigo, sino un proceso de refinamiento. Un proceso de refinamiento, no un castigo, mis amados. Y eso es algo que yo quiero que usted asimile y se meta en la cabeza y en el corazón. ¿Usted ha visto el oro aquí? El oro se pasa por fuego para purificarlo. Entonces, nuestra fe, que es más preciosa que el oro, amado, tiene que pasarse por el fuego. Tiene que ser probada. ¿Sabe usted el egoísmo que algunas veces tenemos? El egocentrismo que tenemos. La duda, el orgullo. Las malas actitudes que nosotros tenemos y que Dios las tiene que quitar. ¿Sabe usted las personas que están en las iglesias que se llaman ser cristianos? Y dicen que son cristianos, pero su manera de proceder no es cristiana. Personas que están en la iglesia criticando, murmurando, cometiendo injusticia, haciendo negocios ilícitos, calumniando, cometiendo actos que desagradan a Dios, pero están en la iglesia y se consideran cristianos y hasta se pueden poner bravos. Si dice: hermano, no, ¿quién eres tú para juzgarme? Porque Dios conoce mi corazón. Pero hijo, hija, son tus hechos que me están hablando muy fuerte de lo que tú tienes en el corazón. Porque la fe tiene que evidenciarse con los hechos. Entonces hay personas que dicen que tienen a Dios en el corazón, pero actúan como el diablo. Entonces es cuestionable, contrastante, que alguien que dice que es de Dios actúe como el diablo. Pastor, ay no, yo no soy satánico. No, pero es que cuando tú hablas mal de un hermano, cuando tú no te identificas con un hermano, cuando tú no tienes empatía con tu hermano, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, cuando tú tienes un espíritu narcisista y que todos giren alrededor de ti, tú tienes un espíritu del mismo diablo, porque eso no es de Dios. Entonces hay personas en la iglesia que piensan de esa manera, que todo gire alrededor de ellos, y eso es anticristiano. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Coger esa gente y así como el oro, miren, el oro, amado, la Biblia habla de que hay que quitar las impurezas. El apóstol Pedro nos habla claramente acerca de esto. Pero yo quiero decirle a usted, amado, que ese proceso es un proceso bien difícil. No se crea que purificar el oro, mire, cuando se habla del crisol, el crisol, ese lugar es un recipiente que es resistente al calor, muy resistente. Entonces, es
un lugar que la temperatura puede ser extrema, mis amados, extrema, extrema. Entonces se coloca el oro en el crisol allí, y como el oro está mezclado con otros minerales que no es oro, se coloca dentro del crisol. Entonces se adhieren unos químicos al oro allí para tratar de quitar esas impurezas, nitratos, sodio, que ayudan a separar las impurezas del oro. Miren, amados, y se le aplica el calor a 1064 grados Celsius. ¿Sabe qué pasa? Que el oro se derrite. Se derrite. Entonces los otros minerales que pesan menos que el oro se comienzan a separar, y tú ves que comienzan, como dicen por ahí, como medio a bollar, porque el oro, al pesar más por ser oro, entonces cuando tú le metes fuego, tú puedes separar las impurezas. Mientras más fuego, amado, entonces el oro es más puro. Entonces no podemos nosotros quejarnos cuando Dios nos mete fuego. Pastor, ¿por qué? Porque Dios te quiere más puro. Y yo sé que quitar las impurezas, pero hay muchas impurezas en nosotros, mis amados. Hay muchas malas costumbres en nosotros. Muchas veces escuchamos la Biblia, la palabra de Dios, entra por aquí y sale por aquí. Como dice el apóstol Santiago, que muchos son oidores olvidadizos. Dicen, no seamos de esto, sino hacedores de ¿qué? De la palabra del Señor. Ahora bien, hay recompensa cuando somos probados. El apóstol Pablo dice que produce alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo se manifieste. Ese es el resultado de tu fidelidad, mis amados. Ese es el resultado de nosotros glorificar a Dios cuando somos probados. Y esa fe que tú tienes es mucho más preciosa que el oro, dice el apóstol Pedro. Mucho más preciosa que el oro. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el oro es perecedero. Es algo temporal. La fe tiene valor eterno, mis amados. Valor es esencial para nosotros desarrollar nuestra relación con Dios. Entonces, como tiene un valor eterno, mire, ahora mismo, si aquí dijeran, salgan, que queremos bendecir la iglesia acá de salvación, y aparece un camión, una patana con lingote de oro, el culto aquí casi se queda vacío. Mira, con esta crisis que hay económica y con todos estos artículos tan caros, usted sale por ahí y dice, esta es una oportunidad de yo hacerme rico, y no lo va a pensar 2 veces por el valor que tiene el oro. Pero amado, usted tiene algo que es mucho más precioso y valioso que el oro. Pastor, ¿qué es? Tu fe. Entonces, ¿cuál es el objetivo de Dios cuando somos probados? Destruirte, no, amado. Es que tu fe crezca, es que tu fe madure, es que tu fe resplandezca, es que tu fe sea más fuerte. Y eso es lo que Dios está haciendo con Abraham, mis amados, fortaleciendo la fe de él. Por eso Abraham recibe las instrucciones. Heme aquí. Abraham responde, amado, con obediencia inmediata, sin cuestionar a Dios. Y de verdad que esto nos llama la atención, pero vemos el resultado. Ahora sé que temes a Dios. Ahora sé que temes a Dios. Y estas son lecciones para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros, amado. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos prueba, Dios quiere que nosotros crezcamos espiritualmente. Dios no quiere a nadie que sea enano. Dios no quiere a nadie estancado. Dios nos llama a crecer, iglesia. Y cuando yo hablo de crecimiento, yo no quiero que lo malinterpreten como muchos maestros de la Biblia y muchos institutos y muchos concilios enseñan que crecimiento es tú tener posición y hacer muchas cosas. ¿Cuál es el crecimiento? Yo llegué a la iglesia y llegué barriendo la iglesia. Por ejemplo, yo supe aquí suapiar, barrer, hacer mezcla, hacer muchísimo trabajo aquí, cargar equipo. Yo
vamos a ponerlo yo. El ejemplo soy yo. Yo hice trabajo aquí de conserje en momento determinado. Ustedes saben que íbamos a limpiar el templo y nos fajábamos aquí, cargaba equipo, hacía muchísimas cosas. Y dice, pero mira, hoy eres pastor, fui maestro de escuela bíblica, fui presidente de jóvenes, y mire, y hoy soy el pastor. ¡Qué ejemplo de crecimiento! Eso no es crecimiento del todo, mis amados. Hay personas que progresan posicionalmente hablando, ministerialmente hablando, y tú ves que se van haciendo de ser un simple siervo a convertirse en un ministro. Miren, amado, ¿de qué me vale a mí que yo sea el pastor? Que yo soy presidente del Ministerio Arca de Salvación como lo somos, y usted no ve en mí una actitud de siervo. O cuando usted busque a Cristo no lo vea en mí. Mi pregunta es, ¿qué yo he crecido? Un arrogante, prepotente, petulante, lo que tú tienes como pastor, que se cree que es la última gaseosa del desierto y que todo el mundo tiene que rendirle pleitesía, no, porque es el pastor, y que todo el mundo tiene que servirle porque es el pastor. Y por eso tenemos ministros que son narcisistas. Por eso tenemos ministros aquí, amados, que no son ejemplo de nada. Parecen los escribas y fariseos de la época de Jesús. Entonces, crecimiento no es la posición. ¿Sabe lo que es crecimiento en la vida cristiana? Jesús dijo, el que quiere ser grande, el que es grande es aquel que crece, ¿verdad que sí? Los discípulos dijeron, sí, queremos ser grandes. Dice el Señor, pues no hay problema. Mira, este es el método. Si tú quieres ser grande, todos hermanos que tú veas ahí tienen que servirle. Que ellos sean los primeros y tú seas el último. ¿Cómo? Espérate, Señor, porque yo quiero grandeza. Pero en mi reino la grandeza es así. Cuando tú te haces pequeño y sirves a los demás, entonces tú eres grande delante de mí. Y esa enseñanza de Jesús es algo que se nos ha hecho muy difícil asimilarla. Cuando usted está en medio de muchos que se llaman reverendo, amado, lo que ustedes son personas que están reventadas por el orgullo. Eso es triste, porque tú muchas veces no ves humildad en muchos de ellos. Entonces se sobreentiende que mientras más Dios nos pone en alto, más pequeño tenemos que ser. Entonces mientras más tú reflejas a Cristo, entonces tú más estás creciendo. El crecimiento en el evangelio se mide por el reflejo y la imagen de Cristo que nosotros mostramos cada día. Así de sencillo. No se lo puse muy complejo. Entonces, ¿qué hace Dios con las pruebas? Que Dios usa las pruebas para desarrollar nuestro carácter. Pues ¿usted cree que hay gente que no son flaqueches en estos caminos, amado? No. Mire, hay gente que usted lo trata. Yo recuerdo que un hermano aquí, pero mira, perdónale, hermano. Dice, ¿qué? ¿Yo perdonarlo? No. Que Dios lo perdone, pero yo no voy a perdonar a ese hermano. Pero el hermano no le había hecho prácticamente nada. Pero dice, yo, que lo perdone el Señor, yo no lo voy a perdonar. Con prepotencia hablaba así. Y dice la Biblia que cuando tú no perdonas a un hermano, ¿cómo Dios te va a perdonar a ti? No tengo disposición de perdonar a un hermano que supuestamente me ofendió y me está pidiendo perdón, y yo entiendo que no merece mi perdón, que no es digno de mi perdón, y vengo con la carita limpia, porque eso es lo que se llama ser religioso. Padre nuestro que estás en los cielos, y oramos al Padre nuestro, perdona mis ofensas como yo perdono a los que me ofenden. Tú te estás engañando. O sea, esto no funciona así, amado. Esto no es un asunto de ritual, no, de cumplir con una oración, o con una expresión, o con un rezo. Esto es un asunto de vivencia, mis amados. Esto es un asunto práctico. Obediencia total. Un adorador es obediente y se somete a la voluntad del Señor. Entonces Dios tiene que moldear el carácter de muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque hay personas que son muy duros, pero demasiado duros. O nos creemos, estamos muy bendecidos y nos creemos que somos la última gaseosa del desierto. No nos humillamos delante de Dios. No le damos los méritos que Dios merece. No le damos el lugar que Dios merece en mi vida. Y dice, espérate, yo te quiero salvar.
Yo te quiero salvar y así tú no te vas a salvar. Entonces Dios tiene que agarrarnos algunas veces, mis amados, y bajarnos la pesada, como dicen por ahí. Y Dios tiene que postrar a muchos de nosotros en una cama. Y cuando nos postra en una cama con pamper, que no nos podemos valer por nosotros mismos, y la mujer que tú maltratabas, la que está contigo ahí cogiendo lucha, y tú sabes todos los maltratos que le hiciste, entonces tú vas a la guardia y llamas: mi amor, perdóname por todo lo que yo te hice. Tú ves con el amor que te está tratando. Y ustedes ven muchos hijos que son malcriados, desobedientes con sus padres, y Dios lo agarra contra la pared y lo choca y te lo trae ahí medio desbaratado. Ay, mami, perdóname, pues un desobediente por hacer esto. Y alguna vez, amado, para Dios salvar a muchas personas, tiene que triturarlo. Suena duro. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque Dios quiere salvarnos. Entonces Dios nos prueba para fortalecer mi fe. Dios me prueba para que yo confíe más en Él, que no importa las circunstancias, yo dependa de Dios, mis amados. ¿Qué dijo Abraham? Cuando le preguntan: ¿y el corderito? Pregúntale: no, Jehová Jireh, Dios proveerá. De la nada Dios va a proveer. Entonces en la prueba descubrimos más quién es Dios, iglesia. ¿Quién es Dios? Y por eso vamos a la obediencia y la confianza, amado, que van de la mano. Yo confío en Dios, pero si tú confías en Dios, entonces ¿por qué no lo obedeces? Abraham obedeció sin reserva. Abraham confiaba en el carácter santo de Dios, en las promesas de Dios, amado. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando yo creo en su palabra, cuando yo creo en su fidelidad, mis amados, entonces la duda no se va a apoderar de mí como lo hace con muchos de nosotros. Las pruebas glorifican a Dios, amado. La fe, las pruebas traen alabanza, gloria y honra, dice Pedro aquí, al nombre de Dios. Entonces vemos a Abraham que glorificó a Dios al demostrar que Dios es digno de confianza, que Dios es digno de obediencia total, que nosotros tenemos que tener una adoración sacrificial a Dios. Alabado el Señor. Y yo sé que no es fácil, pero tenemos que aceptar la prueba como un propósito divino. Entonces cuando Dios nos está probando, en vez de tú decir ¿por qué?, di ¿para qué? Pastor, sí. Señor, ¿qué tú me quieres enseñar con esta prueba? ¿Cuál es tu propósito? Pero muchos comenzamos a cuestionar a Dios. ¿Y para qué esto? Y Señor, esto y lo otro. No, amado, no. Tú y yo somos instrumentos. Por eso la Biblia habla del alfarero. Y lleva a Jeremías a la casa del alfarero. Y ve al alfarero haciendo una vasija. Porque Dios nos compara alegóricamente hablando como si fuéramos vasos de Él, instrumentos de Él. Y el alfarero cogía una vasija, la hacía, la veía fea, la desbarataba y volvía, la hacía de nuevo. En la rueda. Nosotros somos barros en las manos del alfarero. O sea, Dios nos va formando para convertirlo en vaso de honra. La pregunta es, preguntaba el barro, y como dice Pablo, le pregunta el barro al alfarero: ¿qué tú haces? No, Dios hace con nosotros lo que Él quiere hacer. Lo que puede estar seguro es que Dios va a hacer de nosotros vasos de honra donde su nombre sea glorificado. Bendito el Señor. Entonces, ¿cuál es el objetivo del oro en el fuego? ¿Destruir el oro? No, es purificarlo. Porque el oro va a mantener su esencia. Pero esa escoria, lo que no sirve, se va a separar del oro por el fuego. Si Dios quiere que nosotros respondamos con obediencia, Dios quiere que nosotros respondamos con confianza. Abraham, mis amados, le entrega a Dios lo que él más ama. Pero él entiende algo: Dios va a proveer, Dios va a suplir, mis amados. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios tenía un propósito eterno con su hijo. Isaac era el hijo de la promesa, mis amados.
Tú y yo tenemos que entender y mantener la perspectiva de lo que es la eternidad, de lo que es el propósito de Dios en nuestras vidas. Las pruebas son temporales. ¿Quién dice que no? Las pruebas son temporales. Por el fruto de las pruebas, lo que producen las pruebas tiene un impacto en la eternidad. Tiene un impacto en la eternidad. Las pruebas no son para siempre, amado. Ahora el resultado de la misma, tú lo vas a disfrutar si es bueno en la eternidad, iglesia del Señor. Entonces por eso hay recompensa para aquellos que son fieles en medio de la prueba. Vea la prueba como una oportunidad para nosotros crecer en el Señor. Mire, amado, la prueba es un testimonio que sirve para otros, mis amados. Vemos aquí a Abraham que el resultado no solamente se quedó allí, sino que trascendió de generación en generación. Y miren, miles de años después todavía estamos hablando de la fe de Abraham. El impacto que tuvo, mis amados. Entonces, conocemos a Abraham como el padre de la fe. ¿Por qué? Por su actitud de obediencia, mis amados, que tuvo Abraham para su Dios. Y es algo que Dios está buscando de cada uno de nosotros. Tu fe va a ser probada, pero en esa prueba recuerda: Señor, ¿qué tú quieres que yo aprenda? ¿Para qué estoy siendo probado? Ayúdame a poner tu nombre en alto. Y que tu testimonio en ese proceso, amado, sea como el de Abraham, de inspiración para otros, para que otros desarrollen una fe genuina y no una fe superficial. Ay, Señor. Y lo que más nos impacta de todo esto es, desde una perspectiva teológica, que Dios nos hace partícipe de su gloria, de su propósito redentor. ¿Por qué? Porque esta prueba que Abraham en este momento Dios lo metió es tipología del sacrificio de Cristo. Sí, amado. Esto que está pasando aquí representa el propósito redentor para una generación futura. Y por eso vemos, mis amados, que Dios entregó a su único Hijo, unigénito del Padre, a Jesucristo su Hijo, en propiciación por tus pecados, por mis pecados, para que nosotros hoy podamos tener redención. Entonces, ¿qué me impacta? Que aquí Abraham es un hombre sensible a la voz de Dios. En el momento más difícil de su vida, él está dispuesto a ¿qué? A escuchar a Dios. Y la pregunta es: en el momento más difícil de tu vida, ¿quién escucha? ¿En quién busca consejo? ¿Te va la palabra de Dios? ¿O va a hablar con un mal consejero? ¿O va a escuchar al teólogo ahora que yo creo que tenía razón, que Dios no me escucha? Déjame ver qué dice el ateo. Este hombre estuvo dispuesto ¿a qué? A escuchar a Dios. Un corazón que permanece atento independientemente de la circunstancia que esté viviendo. Entonces, la vida de un adorador verdadero requiere de mantener un corazón sensible a Dios, dejando sus emociones a un lado, dejando las circunstancias a un lado, para que no nublen la capacidad de usted escuchar la voz de Dios. Porque algunas veces tus emociones y las circunstancias, amado, nos nublan y no nos permiten escuchar la voz claramente del Señor. Y vemos aquí, mis amados, cómo nosotros podemos aprender a reconocer la voz de Dios en medio de cualquier situación, como Abraham lo hizo. Un hombre con intimidad con el Señor. Un hombre que al conocer la voz de Dios, entonces hizo reajuste en el momento, mis amados, y escuchó un rema. Pastor, ¿qué es un rema? Palabra específica para un caso específico. Dios le dio una palabra específica. Dios le dio instrucciones, amado. Por eso, como iglesia, tenemos que tener discernimiento espiritual de escuchar la voz de Dios. Amado, hay personas que lamentablemente no reconocen la voz de Dios.
Hay personas que sus emociones y su forma de ver las cosas no le permite ver claramente. Abraham estaba en un momento de gran emoción porque es su hijo, pero también de obediencia. Y lo que me gusta es que mantuvo el discernimiento espiritual para saber que era Dios que le estaba hablando y saber que ese detente venía de parte de Dios. Amado, hay que tener discernimiento espiritual para nosotros sensibilizarnos a lo que es la voz de Dios. Hay que tener esa capacidad para percibir, discernir cuando es Dios quien está hablando, mis amados. Pastor, sí. ¿Saben por qué? Porque en esos momentos difíciles, amado, muchas voces compiten con nuestra atención. Son muchos los que te van a decir lo contrario. El diablo te va a poner en la mente cosas que no van acorde a Dios, incluyendo mis propias emociones, mis pensamientos, mi influencia externa. Todo eso incide muchas veces para que nosotros no podamos discernir cuando Dios está hablando, amado. Entonces el creyente, a través del Espíritu, tiene esa capacidad, esa virtud de poder discernir cuando Dios está hablando, de entender, amado, cuando la palabra de Dios es la que prevalece. Entonces vemos aquí que Abraham, al conocer a Dios, él puede tener claramente que Dios le está hablando. Discernimiento espiritual. Pastor, discernimiento espiritual, mi amado, no es una habilidad natural, por si acaso, porque hay personas que creen que el discernimiento espiritual es una habilidad natural o instintiva que nosotros tenemos como seres humanos. No, amado, el discernimiento espiritual es un don y es una práctica que se desarrolla por medio de tu relación con Dios, por medio de tu intimidad con Dios. Mientras tú más buscas a Dios a través de la palabra, mientras más intimidad tienes con Él, entonces más discernimiento tú desarrollas. La voz de Dios es su voluntad. La voz de Dios siempre está acorde con la palabra del Señor. Cuando Dios habla, no va a violentar su palabra. Hay personas que dicen que Dios le habló, pero cuando tú escuchas lo que Dios le habló, tú dices, hay que enjaularlo, porque se atreve a hacer cualquier atrocidad, atropello en nombre de Dios, porque tú sabes que no están bien. Pastor, ¿por qué? Porque lo que está expresando no está acorde con la palabra del Señor. Amado, están las emociones personales, que son nuestros deseos, temores o ansiedades, que nos pueden confundir. Que escuchaste supuestamente a Dios, pero lo que tú escuchaste tiene que ver con tus deseos, temores y ansiedades. Tú escuchas a Dios dependiendo de cómo está tu mentalidad muchas veces. Están los pensamientos humanos, que todos nosotros estamos propensos a tener ideas y razonamientos que parecen lógicos muchas veces, pero no son bíblicos, no reflejan la verdad divina, la verdad de la palabra del Señor. Por consiguiente, son mis pensamientos, las influencias externas que, dependiendo de la cultura que yo tenga, mis amados, y los consejos que escucho, amado, me desvían de lo que es la verdadera palabra de Dios y por consiguiente de la voluntad de Él. Son cosas que nosotros tenemos que tenerla bien clara, mis amados. Yo tengo que ser sensible a la voz de Dios, pero es conforme a lo que la palabra de Dios a nosotros nos enseña, mis amados. Entonces, cuando yo hablo de sensibilidad espiritual, es un estado de conexión íntima que tenemos que tener con Dios. Y esto se va a cultivar mediante las disciplinas espirituales aplicadas a nuestras vidas. Ahora mismo el nombre del autor de este libro, usted lo puede buscar, Disciplinas Espirituales. Así creo que se llama el libro, lo tengo en casa. Pero es un libro, amado, que te enseña principios sobre las disciplinas espirituales. Usted quiere ser espiritual, usted quiere ser un hombre de Dios, pero entonces usted no se ejercita. Y ahí te habla de disciplinas espirituales, de cómo nosotros podemos ejercitarnos. Yo ahora tengo los hijos míos, y ellos van un grupito a hacer ejercicio en la mañanita. Les gustan dormir, pero ahora no duermen casi. Cuando yo salgo de la habitación, que me voy a tomar un chin de café a las 7 y algo de la mañana, yo veo que ellos vienen. Oh, estaban en el gimnasio, sí, ejercitándose. No, que hay que rebajar, que hay que esto, que hay que... Yo, mira cómo ellos se ejercitan. Porque ellos quieren estar bien, con un cuerpo bien, saludable. Ahora la pregunta es, si nosotros nos preocupamos por ejercitarnos física, corporalmente,
¿qué dice la Biblia del ejercicio espiritual? La Biblia dice, amado, que tenemos que ejercitarnos en la piedad. Y la pregunta es, ¿qué tanto nos estamos ejercitando en la piedad? Hay personas que quieren crecer sin oración. Hay personas que quieren crecer sin estudiar la palabra del Señor. Hay personas que quieren que Dios le hable sin intimar con Él. No meditan la palabra del Señor, no tienen intimidad con Dios, no oran, no buscan a Dios, mis amados. Entonces, ¿cómo es que usted es sensible a Dios? Usted se va a confundir si es Dios quien está hablando. ¿Por qué, pastor? Porque usted lamentablemente no lo está buscando con amor, con sinceridad, mis amados, y en verdad. O sea, hay mucha gente buscando a Dios de manera equivocada. Hay mucha gente que Dios le está hablando, pero no le está hablando el Dios de la Biblia, sino el Dios de su propio corazón. Y en la Biblia, amado, los profetas Jeremías, Ezequiel, condenaron a los profetas que hablaban de su propio corazón. Hay un verso, una lectura bíblica que me impacta mucho. Y voy a cerrar en estos minutitos que tengo con esta lectura. En el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 11, 12 y 13, habla del profeta Elías. Elías está, José Miguel, por abandonar el ministerio. Elías se siente solo. Elías se siente ahora perseguido por una mujer llamada Jezabel. Elías renunció al ministerio y está allí. Él quiere que Dios le hable, y verdaderamente Dios le hablaba a este hombre. Entonces el Señor dice: mira, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. ¿Tú quieres saber quién es Dios? Ponte en el monte para que tú veas quién es Dios. Y Jehová, y aquí Jehová que pasaba. Elías está allí en una cueva, amado, y Jehová entonces se va a manifestar. Viene un grande y poderoso viento, un grande y poderoso, que rompía los montes y quebraba las peñas de delante de Jehová. Yo quiero una manifestación de Dios, y de un pronto a otro, amado, veo ese ciclón en categoría 5, un huracán categoría 5, arrancando, óigame, las matas, como dice, los montes, acabando con todo. Pero lo más impactante es que hasta las peñas las desbarataba, las rompía. Cuando tú una cosa así, tú sabes que eso se va más allá de lo natural. ¿Quién solamente puede hacer eso? Dios. Y yo veo una cosa así, ¿qué yo hago? Cuando yo veo que todas las matas volando, las piedras desbaratándose: Señor, guárdame, Padre. Es lo que voy a decir. Guarda mi vida, Dios, tú eres Dios, tú eres el Todopoderoso. ¿Qué me impacta? Que dice la Biblia que todos estos montes acabándose, las peñas rompiéndose, dice: Jehová no estaba ahí. Oiga, Dios no estaba ahí. Dios no estaba ahí, iglesia. Hay que aprender a discernir. Pero Jehová no estaba allí en el viento. Pero tras el viento viene un terremoto, no sé qué categoría. Pero supongamos que tú ves que la tierra se está abriendo y todo está temblando, mis amados. ¿Qué tú haces? Señor, guárdame, te tiras de rodillas. Señor, porque la verdad es mala de ver. No permita que me hunda, no permita que la tierra me trague. Mire, cuando el terremoto del 2003, yo veía a algunos malandros que salieron casi en ropa interior, con pantaloncito corto, corriendo por la calle. Y yo me acuerdo de ese bellacón que trabajaba con nosotros en el hotel, que era bien bellaco. Y cuando él me vio en una, como, ¿qué vamos a hacer? Y se daba así. Y se tiró de rodillas en la calzada. Y yo, óyeme, la verdad es mala de ver. Sí, porque que la gente estaba durmiendo en los play. En las calles, no querían meterse en la casa. Los edificios se quedaron vacíos.
El play se llenó y no eran prácticas de béisbol que había. Yo trabajaba en una tercera y recuerdo, amado, que cuando sentimos a tercera moviéndose allá, agarramos esos escalones, mira, por aquí que más va. ¿Qué me impacta, mis amados? Me impacta algo. Que vemos un terremoto manifestándose de una manera poderosa y dice la Biblia que el Señor no estaba en el terremoto. O sea, vemos dos manifestaciones poderosas y Dios no estaba ahí. Pero pasa el terremoto, pasa ese huracán y ahora viene el Dios de los pentecostales. Fuego pentecostal, fuego pentecostal, fuego pentecostal de la cabeza a los pies. Fuego ha bajado del cielo. ¿Qué quiere que haga? Si esto está encendido, si esto está encendido, ¿quién lo apagará? Fuego. El típico pentecostal, viene, amado. Entonces, un fuego abrazado. Y me imagino los animales corriendo. Porque viene el fuego y los animales no se quieren quemar, como usted lo ve, tratando de sobrevivir. Y yo me imagino a Elías metidito así, vea. Viendo todo esto, mis amados. El fuego de Dios, la manifestación del todo, el Dios del fuego, el Dios de la zarza ardiente. El que se le manifestó a Moisés. Columna de nube, columna de fuego. El Dios del fuego. Amado, ¿y sabe qué pasó? Que Dios no estaba en el fuego. Se nos terminó el culto pentecostal. Amado, es que nosotros hacemos un boceto de Dios y encajonamos a Dios de la manera que usted y yo pensamos, y Dios no se alinea a la manera de como los hombres piensan, porque Dios es Dios en esencia y nosotros somos creación de Él, y usted y yo tenemos una mente demasiado limitada para meter a Dios y decir Dios es de esta manera. O sea, Dios es multiforme. Entonces a muchos que no les gusta, como dice el pastor Santana, así, ese hombre predica muy bien, yo lo digo, esos son los comentarios, pero le hace falta esa unción de fuego. Esa unción que pone que los bancos, la gente tira los bancos al suelo, que rompe el piano, que rompe. Ese hombre, si ese hombre tuviera esa unción, mira, fuera completo. Si yo quiero unción de fuego, cojo gasolina y me prendo. Unción de fuego. Pero perdí la vida por complacer a 2 o 3. Esto es fuerte. Lo que le estoy diciendo es la realidad, amado. Unción de fuego. Y de verdad que es triste, mis amados, porque entonces, de la manera que usted y yo pensamos que Dios no se va a manifestar, Él se manifiesta. Pasó todo esto, amado, el espectáculo pasó, mis amados. Dios no estaba en el viento, Dios no estaba en el fuego, Dios no estaba en el terremoto. Sin embargo, dice la Biblia que vino un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. O sea, este hombre tenía discernimiento y conocía a Dios y conocía la voz de Dios. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí? Elías era Dios. Ay, Señor. ¿Qué aprendemos? ¿Qué nos enseña esto, amado? Que la voz de Dios no siempre se revela en manifestaciones espectaculares, sobrenaturales, poderosas. No, amado. Que Dios se manifiesta como Él quiere, una comunión tranquila. O es con un corito que desciende el Espíritu Santo. No, usted está equivocado, amado. ¿Quién le dijo que instrumento y música mueven a Dios? Si no hay un corazón sincero, obediente, mis amados, una adoración genuina y verdadera, no hay forma de que nosotros movamos a Dios. Y hoy en día ustedes ven la gente haciendo actos que son cuestionables.
Ellos creen que con hacer bulla y sonar todos los instrumentos, la gloria de Dios no, esas son emociones humanas. Y usted ve a la gente grabando la gloria de Dios con una cámara. Y la gloria de Dios, mira, amado, cuando la gloria de Dios cae, no hay tiempo para cámara. Cuando la gloria de Dios se manifiesta, lo que hay que quebrantarse y llorar delante de Dios. Bendito el Señor. Entonces, tenemos mucho que aprender, amado. Tenemos que tratar de que Dios nos ayude a ser sensible así como Abraham, conocer su voz, conocer a Dios como Elías, saber que Dios, cuando Dios se está manifestando y que el diablo puede confundirnos. Esas manifestaciones te pueden decir, ahí estaba Dios. No. Ahí no estaba Dios. Así que, iglesia, tenemos mucho que aprender. Tenemos que seguir creciendo. No rechacemos las pruebas. No cuestionemos a Dios en la prueba. Yo soy un testimonio vivo de los errores que cometí cuestionando a Dios y no me fue bien. Siempre se lo testifico y no se lo voy a testificar. Pero de verdad, amado, aprendamos en las pruebas a preguntarle y decir, Señor, ¿qué tú quieres que yo aprenda? ¿Qué quieres conmigo? Heme aquí, Señor, como decía Abraham. Así que, mis amados, si Dios lo permite, el próximo domingo estaremos dando continuidad a este tan importante tema, esperando que estas palabras hayan sido de mucha bendición y edificación para tus vidas. El Señor los bendiga a todos. El Ministerio Arca de Salvación presentó el mensaje de la palabra de Dios en la voz del pastor Edwin Santana. Esperamos que la exhortación de este día haya sido de bendición a su vida. Si desea obtener este u otro sermón, comuníquese con nosotros al 809-261-3706 o visite nuestra página web www.ministerioarcadesalvacion.org. Dios les bendiga.